México está viviendo un cambio muy grande del que se está hablando mucho al interior y al exterior del país. Evidentemente estoy hablando de la reforma judicial que ha polarizado a la gente en redes sociales nuevamente. Por un lado están las personas que están en contra de la reforma al Poder Judicial para que todo el poder no quede subyugado únicamente a un poder o, peor aún, a los intereses de una sola persona, la persona enfrente del Poder Ejecutivo. Si bien estas personas a lo mejor no saben cómo funciona realmente el Poder Judicial, se oponen únicamente para que no pase la reforma así como esté. Y del otro lado encontramos a las personas que sí están a favor y que aplauden lo que se le conoce como el Plan C. Estas personas tampoco saben cómo funciona el Poder Judicial. Y vamos a empezar por aquí porque yo creo que nadie, sin importar el tipo de estudios ni clase social, sabe realmente lo que hace a lo mejor un juez a ciencia cierta y todo lo que implica y las horas de trabajo que también conlleva esta posición. Muchas personas tampoco saben dónde está la línea entre un abogado, un juez, un fiscal, el Ministerio Público y todos los demás órganos en este complejo y laborioso proceso. ¿Complejo? Sí, definitivamente debe ser muy difícil. ¿Qué es el más óptimo? Seguramente no, seguramente es un proceso que puede ser perfectible y si es perfectible y puede mejorarse, debería de mejorarse siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. Uno de los siguientes argumentos que se dicen mucho en redes sociales, sobre todo las personas que están a favor de la reforma, es que todos los jueces son unos corruptos. ¿Y todos los jueces son corruptos? No, tajantemente, absolutamente no. No se puede hacer una aseveración de ese tipo. ¿Que existe corrupción dentro del Poder Judicial? Seguramente, debe de ser. La corrupción es un problema en México que ya se ha esparcido a todas las capas de la vida pública y de la vida privada y seguramente el Poder Judicial no es la excepción. Pero no hay que ser hipócritas y hacer y decir como si justamente del Poder Judicial y de los jueces y de los magistrados emanara y fueran la fuente de la corrupción hacia el resto del país, porque hay que ver nada más lo que se dijo hace poco, hace unas semanas, con el gobernador de Sinaloa. Entonces, si los jueces y los magistrados únicamente quieren mantener su poder y su riqueza, yo también ahí diría que no, pero ahí sí le voy a dar un poquito de matiz a esta situación. Porque en efecto, los jueces y los magistrados tienen un muy buen salario y tienen muy buenas prestaciones también. Pero número uno, tenemos que dejar de tachar de malos a todas las personas que ganan bien en el país, siempre y cuando sea de manera honrada. Número 2, el salario alto de estos funcionarios yo creo que sí es un acierto, incluso dejando de lado todos los años de preparación que les va a retribuir para que tengan el salario que tienen, porque yo creo que justamente es un mecanismo que les hace pensar dos veces en lo que podrían perder. Yo creo que este alto salario sí funciona como un blindaje contra la corrupción y contra las maldades que se pueden dar y se pueden hacer y están pues rodeados prácticamente de ello. Porque si una persona con esta posición de poder tuviera alguna especie de carencia en su vida, sería muy fácil que pudieran caer en una tentación, en un chantaje, en una corrupción con tal de llenar ese vacío. Y entonces, en este sentido, si tienen buen salario, si tienen buenas prestaciones, no tienes ninguna excusa para actuar mal y para caer en tentaciones y justamente te sirve como una protección y pensar más bien en todo lo que podrías perder por estar cometiendo una de esas imprudencias. Entonces, yo por eso este señalamiento lo veo como un señalamiento vacío, un señalamiento incluso rencoroso únicamente contra las personas que tienen un buen salario en México. Claro que todos quisiéramos poder estar en esa posición, pero bueno, aparte son personas que tienen una vida de haber estudiado y de haberse preparado para llegar a esas posiciones y que tuvieron que estar haciendo y compitiendo para poder llenar los asientos que tienen actualmente. Nuevamente, asumiendo que son personas preparadas y están capacitadas y no llegaron únicamente ahí por un dedazo. Pero entonces, teniendo este tipo de posturas donde unos están aplaudiendo ciegamente lo que se dice y donde los otros están únicamente diciendo que no a ciegas también, pero que nadie sabe cómo funciona realmente, ¿cómo podemos empezar a entablar un diálogo para realmente ver hacia dónde y cómo debería hacerse una modificación a algo tan complejo, a veces hasta tan místico, tan secretivo? La realidad es que yo creo que no existe una respuesta fácil para ello. Ya hablé ahorita acerca de un par de cosas que hay alrededor de toda esta temática, pero uno de los puntos de partida es justamente, nos compete a nosotros tener que saber cómo funciona el Poder Judicial y todos los diferentes procesos. La verdad es que no lo sé, lo he estado pensando mucho antes de estar haciendo el video, ahorita mientras estoy hablando, y es muy fácil poder decir como, duh, por supuesto que tenemos que saber cómo funciona, pero eso implicaría que tuviéramos que conocer a fondo todos los demás procesos en todos y cada uno de los diferentes poderes de los organismos autónomos, y ahí es en donde ya no creo que nos tenga que competir a nosotros. En teoría, tenemos expertos que justamente están para eso, para hacerse cargos de esos procesos, y yo creo que el problema está más bien en que ya no creemos nosotros en estos expertos para velar por nosotros, por nuestros intereses, por los intereses del país, y entonces, como esa confianza ya está quebrada, ahora esa responsabilidad
pasa al civil de a pie para a ver si nosotros podemos entender qué pasa y tratar de tener ese juicio. Que todo esto está vendiéndose más bien como no, es que el pueblo es el que es el pueblo sabio. Yo ahí también creo que es un error, porque entonces ¿para qué tenemos los expertos? Si en teoría estos expertos, que son los que realmente están preparados, que sí conocen estos procesos a fondo y cada una de las diferentes minucias que ello implica, ¿por qué tendría entonces que recaer con alguien que está completamente ajeno a ese proceso? La mayoría de las personas que han tenido experiencia con abogados en México acabaron desencantadas por la experiencia, ya sea porque el resultado no fue el que esperaron, porque su abogado, por el juez, por el papeleo, la burocracia, las experiencias, las visitas al Ministerio Público, todo esto aparte empieza a difuminar la línea justamente entre las diferentes partes que caen en este proceso, y ya nadie sabe qué actor, qué sujeto le compete cada cosa, ni quién estuvo involucrado en qué parte. Porque, por ejemplo, la Fiscalía y el Ministerio Público, que solamente reciben pestes y solamente reciben quejas, que uno no tienen nada que ver con el Poder Judicial, de hecho están mucho más cerca del Poder Ejecutivo, pero eso no está contemplado en la reforma. Y entonces, a pesar de toda la incompetencia y toda la corrupción que ahí se vive, justamente es algo que yo creo que sí tuvo que haberse estado pensado para un proceso tan grande que implica tantas cosas. Y ahí es justamente donde para mí pierde peso la idea de esta reforma, porque si verdaderamente se tratase de algo integral, de tratar de abarcar a todas las diferentes partes, de donde ver quién tiene cada responsabilidad en cada cosa, se abarcarían a todas estas personas para que el proceso realmente fuera de inicio a fin, involucrando y embarrando a todos los que tuvieran que estar. Y entonces, de otra manera, solamente se trata de señalar a un grupo en particular cuando faltan muchísimas piezas en el rompecabezas. Otra de las cosas es que yo creo que muchas veces las personas creen que las decisiones o los veredictos, las sentencias de los jueces únicamente son como de sí, si te escucho, me convences, culpable, inocente, y la realidad es que no es así. Hay un proceso bastante complicado. Los abogados tienen que estar a tiempo para las audiencias, tienen que mandar los documentos, tienen que saber pedir, tienen que saber presentar pruebas, requiere habilidad, técnica, experiencia. Puede haber un caso muy mediático, muy doloroso, muy aparentemente evidente, pero si el abogado no es capaz de presentar las pruebas ante el juez no tiene hacia dónde hacerse. Es como un profesor de matemáticas que a lo mejor sabes el resultado, pero si no puedes hacer el procedimiento, a lo mejor es una comparación muy burda, pero tienes que poder presentarle cómo llegas ahí. Hubo recientemente un caso muy mediático, por ejemplo, de una niña de 4 años en donde su agresor quedó libre. Muchas personas trataban de señalar al juez como que era un corrupto, pero nadie está hablando de que justamente fue el Ministerio Público el que no presentó las pruebas en contra del acusado. Entonces, aunque al juez le duela y aunque el juez pueda creerle a la víctima, el juez tiene que seguir el proceso que hay para poder llegar a una resolución. Y si no se presentan esas pruebas, ¿hacia dónde se hace? ¿Esto podría estar contemplado dentro de los cambios a futuro de una mayor reforma? Quizá, no lo sé, no soy el experto, pero esto ahorita no está contemplado dentro de los cambios a la actual reforma judicial. Y entonces, incluso de aprobarse la actual reforma, todas las personas que ahorita le están aplaudiendo, si esto se queda igual y un juez hace realmente lo que tiene que hacer, podría haber un caso igual de mediático que y un juez terminaría, en teoría, llegando a la misma resolución y todas las personas acabarían tragándose sus palabras y dirían esto no sirvió de nada. Pero eso es porque únicamente las personas están siguiendo su debido proceso. Así que por eso os digo que es muy importante entender qué pasa con cada una de las diferentes piezas a lo largo de todo este proceso. Ahora, si a esto le agregamos que aparte, no solo en México, en el mundo en general, la justicia de calidad es también un privilegio, le agregamos otra capa de complejidad, porque entonces la experiencia con abogados de las personas se limita únicamente a lo que pueden costear, y eso a veces acaba siendo reflejado en los resultados, tanto para bien como para mal, ¿no? Por eso los millonarios están blindados con 10 de los mejores abogados, se agarran a los más preparados, les pagan y con eso se aseguran puro éxito, o se aseguran estar amparándose y amparándose para poder postergar los casos, y a lo mejor no pueden, pero como la contraparte ya no puede seguir pagando, en eso se acaba el caso, ¿no? Por otro lado, las personas más vulnerables pues quedan a su suerte con el abogado que tengan, con el que puedan costearse, con un abogado que, aunque tenga las mejores de las intenciones, está a su vez condicionado con la preparación y la experiencia que haya podido tener también. En México, debido a las deficiencias del sistema de educación pública y esta eterna promesa que tenemos de que la universidad nos va a dar la movilidad social que tanto se nos ha prometido, vivimos una epidemia en que en cada esquina existen escuelas privadas que no importa dónde estén o cómo se llamen, siempre va a haber 3 carreras que van a tener: Administración de Negocios, Mercadotecnia y Derecho.
Por eso yo creo que sería mucho más eficiente crear una especie de barra de abogados, así como en Estados Unidos, o uno de estos exámenes estandarizados como los países europeos, y de esos donde tienes que pasarte días o años estudiando para días de aplicación de examen, y donde aparte puedas perder la licencia por malpráctica. Eso yo creo que sí pondría, por ejemplo, un piso más parejo para todas las personas, porque ya te aseguras que cualquier persona que tenga su licencia de abogado, pues por lo menos de aquí para abajo no está. Porque hoy cada quien queda un poquito así como a su suerte. Sí, se hace un examen final en las universidades, donde cada universidad a lo mejor puede tener hasta un currículo diferente, y eso no es garantía de gran cosa, y la cédula profesional la verdad es que tampoco te asegura nada. Y relacionado a esto, creo que habría aparte un potencial. Actualmente en México se tienen en promedio como 4 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio del mundo y de los recomendados, las cifras recomendadas internacionalmente están entre los 18 y creo que 22 jueces por cada 100,000 habitantes. Hay una brecha enorme. Si pudiéramos abrir más plazas para más jueces a lo largo de todo el país, porque tenemos muchísimos problemas que requerirían la atención de las personas para que puedan tener la justicia que quisieran y que los expedientes no quedaran ahí olvidados en escritorios, esto sería algo mucho más factible que a lo mejor el tipo de reforma que tenemos actualmente. Nuevamente, hace falta ver todas estas diferentes piezas. Si pudiéramos asegurar que todos los abogados cumplen con estos estándares a través de una barra y a partir de ahí podemos abrir más plazas en diferentes lugares, eso yo creo que sería algo mucho más efectivo. La última cosa que sí me gustaría agregar es que una reforma de este tipo debe de ir más allá de únicamente los jueces y únicamente los magistrados, más allá incluso de los abogados, porque la justicia debería incluir también a los cuerpos policiales. Ellos son el primer frente, son los que están en la calle impartiendo, haciendo la justicia, se supone. Son otro grupo con una pésima reputación, con infiltraciones del crimen hasta su núcleo, pero que aún así seguramente hay muchos que sí realmente salen todas las mañanas a hacer su chamba como les corresponde, como debe de ser, y que están arriesgándose el pellejo cada día. Estas personas deberían de estar también contempladas en la reforma y se les debería de contemplar para protegerlos también, para protegerlos cada vez más, en darles, así como a los jueces, en darles un mejor salario, porque al igual que a los jueces, que eso les permite tener un blindaje, ellos pensarían también 2 veces antes de hacer cualquier maldad. ¿Ustedes creen que si uno de estos policías, si no les ofrecen un mejor plan de beneficios para ellos y para su familia, si les dieran una mejor paga, seguirían haciendo tanta cosa? Yo la verdad es donde creo que no. Y ahí es justamente donde para mí cojea esta reforma, porque únicamente ve lo que quiere ver y lo ve como quiere verlo y únicamente lo empieza a politizar y hace caso omiso a otro gran sector que realmente podría contribuir a esto. Pero por si fuera poco, esto tiene que empezar con un cambio sociocultural en el que empecemos realmente a respetar las reglas, las leyes y no nos las estemos pasando por el arco del triunfo. Porque en México las leyes no existen, nos burlamos de las personas que cumplen las reglas y normalizamos la impunidad. Decimos que queremos ser como Dinamarca, pero no respetamos ni siquiera los lugares de estacionamiento porque nada más vengo un ratito, no me tardo. Porque vemos algo mal y estamos nada más vivoreándolo en lugar de hacer valer la ley y tratar de hacer las cosas como tienen que hacerse. Porque en México cuando nos toca sufrir las consecuencias de nuestras acciones sentimos que es injusto y que todos están en contra de nosotros y estamos todos oprimidos de todo este sistema. Y el problema es que somos tantas personas las que cometemos esto que ya no es posible, no es real, no es factible, digamos, o sea, ni electoralmente aparte, tratar de señalar a las personas que hacen esto, porque ya no es un grupo minoritario al que podamos decir, sí, son ellos, ya son tantas personas que ya no es posible estar señalando a las personas que hacen eso porque lo empezamos a normalizar y si se hiciera desde arriba no sería viable política y electoralmente. Hasta que no desaparezcan estos dueños de las calles, hasta que no desaparezcan los dobles fila, los motociclistas que hacen lo que se les da la gana, aquellos que no recogen la caca de los perros, los que dejan la basura donde sea, los gandallas, los ambulantes acaparándose de las banquetas y todavía mis peores enemigos, esas personas prepotentes a los que les das un poquito de una posición de poder y hacen la vida imposible a todos los demás solo porque ya les gustó esa sensación del poder. Y lo peor de todo es que no tienes que irte a grandes puestos. A veces únicamente una persona que le acaban de hacer capitán de meseros y se siente con una prepotencia que puede hacer lo que quiera. Empezar a pensar hacia los demás y empezar a pensar hacia afuera, así como no nos gusta cuando nos hacen algo que nos afecta, también tenemos que empezar a reflexionar sobre esas cosas que nosotros hacemos y en cómo empiezan a afectar a los demás. Pero en práctica algo tan grande como esta reforma tan precipitadamente definitivamente es un error. Pero hasta que las leyes dejen de ser únicamente una recomendación y aceptemos y cambiemos nuestras prácticas, nuestra responsabilidad de nuestras acciones, este país podrá tener 10 reformas y nada va a cambiar.